que haber hecho una revisión, que es longitud, tiempo y velocidad. Para el caso cuando tenemos partículas a altas velocidades. Y bueno, hemos estado trabajando con qué pasa cuando tenemos un sistema de referencia inercial fijo. En este sistema fijo, un evento tiene coordenadas x, y, z, y tenemos un segundo sistema primado que se mueve respecto al primero. Ese evento va a tener coordenadas x, y, z y t'. Ajá. Estos dos conjuntos de coordenadas están relacionadas y la relación entre ellas nos las da las transformaciones de Lorentz. Y estas transformaciones tienen consecuencias importantes, como ya estuvimos viendo, que son la dilatación temporal, y la contracción de la longitud. Y estas dos consecuencias son reales, ocurren y se han medido, y con estas dos, bueno, con esto se pueden explicar algunos fenómenos que ocurren de manera natural, como los ejemplos que ya estuvimos viendo. Entonces, si ya vimos que hay que tener cuidado en la definición de estos conceptos de longitud, tiempo y velocidad para partículas que se mueven a altas velocidades, entonces necesitamos hacer una revisión, ¿no? Reexaminar también los conceptos como son el momento, que es fundamental y es muy importante en mecánica clásica. Entonces, el momento, y junto con el momento, pues su conservación. Esta conservación del momento es importante para describir ciertos fenómenos, como vieron en mecánica elemental 2, creo. Entonces vamos a ver qué pasa ahora con otras cantidades que van apareciendo. No solo estos conceptos cinemáticos, sino también conceptos dinámicos. Entonces, ¿qué es lo que teníamos en el caso clásico? En mecánica clásica, si ustedes tienen dos partículas, tienen una partícula de masa m1 que se mueve con una cierta velocidad v1. Vamos a poner por simplicidad en esta dirección. Y tenemos otra partícula también con otra masa diferente, m2, y se mueve con una velocidad v2 opuesta. Entonces, conforme el tiempo transcurre, estas dos masas se acercan, y después de algún tiempo van a encontrarse, van a chocar y van a rebotar, ¿no? En general, dependiendo del tipo de colisión. Vamos a suponer que es una colisión elástica donde se conserva la energía. Entonces llegan las dos partículas, interactúan en alguna región por aquí, y después de la interacción cada una viaja con otra velocidad diferente a la que tenían antes de la colisión. Entonces, después de que ocurra la colisión, tenemos esta partícula de masa m1, ahora se mueve en esta dirección, con una velocidad v1 en general diferente a la velocidad inicial. Y esta también se mueve en esta dirección, en la otra dirección opuesta a la que llevaba inicialmente, es la masa m2 y con una velocidad v2'. Entonces, esto es antes de que ocurra la colisión y esto es después de la colisión. Entonces, si nosotros conocemos algunos datos o los datos de las partículas, las dos masas y las dos velocidades, ¿podemos determinar qué pasa después de que ocurra la colisión? ¿Podemos determinar las dos velocidades? ¿Se puede o no se puede? Si no hay fuerzas externas actuando en el sistema, sí. Sí, supongamos que el sistema es aislado. Solamente tenemos las dos partículas, no hay fuerzas externas, no hay campos externos. Entonces solamente son las dos partículas, vienen moviéndose una hacia la otra, con velocidades v1 y v2 dadas, y las masas se conocen. Entonces ocurre la colisión en alguna región por aquí. Después de la colisión se mueven en direcciones opuestas
Y lo que nos interesa es determinar o poder determinar estas dos velocidades a las cuales salen después de que ocurre el choque. ¿Cómo determinamos esas dos velocidades? La conservación del momento lineal. Ajá. Hay una cantidad que es importante eh, para este tipo de procesos y en general, si tienen una partícula de masa m que se mueve con cierta velocidad v, el momento de esta partícula simplemente es el producto de su masa por la velocidad. Es una cantidad vectorial, tiene la magnitud que es la rapidez por la masa y la dirección es la dirección de la velocidad. Entonces, antes de que ocurra la colisión, podemos calcular el momento de las dos partículas. Para esta partícula, el momento simplemente es m1v1 y para esta otra, el momento es m2v2. Entonces, antes de que ocurra la colisión, podemos calcular el momento total, que lo llamamos P, que es simplemente la suma de los dos. P1 más P2. Esto es antes de la colisión. Después, cuando ya ocurrió la colisión, podemos también calcular el momento. Entonces, para esta partícula, va a tener un momento P1', porque es después de que ocurre la colisión. Es la masa 1 por la velocidad 1'. Y lo mismo para esta otra partícula. P2' es igual a M2V2'. Y calcular el momento total otra vez. P'. Entonces, esto no es otra cosa que la suma vectorial P1' más P2'. Entonces, lo que nos dice la conservación del momento es, si no hay fuerzas externas, como es en este caso, el momento total del sistema se va a conservar. Es decir, esta suma de P1 más P2, que es igual a P antes de que ocurra la colisión, tiene que ser igual a el momento total una vez que ya ocurrió. Es decir, P1 más P2'. Entonces, por conservación, debemos de tener que el momento antes tiene que ser igual al momento después. O si lo queremos escribir de manera completa, esto simplemente es M1, B1, que es el momento 1, más M2, B2, es el momento total antes de la colisión, y después de la colisión es M1, B1', más M2, B2'. Entonces, con esto podemos determinar cantidades después de que ocurran la colisión, o si conocemos cantidades después de la colisión, podemos obtener cantidades antes de que haya ocurrido esa colisión a través de esta relación. Y si la colisión es elástica, también utilizamos conservación de energía. Antes de que ocurra la colisión, tiene que ser igual a después de que ocurra la colisión. Pero esta ley de conservación de momento es muy importante y simplemente es el momento total antes de la colisión es igual al momento total después de que ocurra la colisión. Y bueno, esto ya lo habían visto, pero el punto es qué pasa ahora cuando tenemos cuerpos que se pueden mover a alta velocidad. Aquí, ¿cómo ir de un... cómo transformar estas coordenadas X, Y, Z de un evento vistas en el sistema S' a las coordenadas X', Y', Z' vistas en el sistema S', nos las da, bueno, las relaciones a través de la transformación de Lorentz, que, por ejemplo, en el caso de la posición, X' es igual a gamma por X menos B por T. Y el caso límite es cuando la velocidad es pequeña. Si la velocidad a la cual se mueve este sistema es pequeña, vimos que gamma en el límite de velocidades muy pequeñas, si la velocidad es mucho menor que la velocidad de la luz, este gamma va a 1, tiende a 1. Entonces, X' es igual a X menos B por T, que es la transformación de Galileo. Entonces, las transformaciones de Galileo son el límite de las transformaciones de Lorentz para velocidades pequeñas. Y aquí esperamos algo parecido.
Queremos que este análisis clásico sea el límite que vayamos a obtener para el caso relativista. ¿No? Y es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, vamos a considerar un evento en un sistema de referencia inercial S. Entonces tenemos... tenemos el sistema de referencia inercial S. Aquí hay una partícula. Y la partícula está en reposo. Entonces, esta partícula está en reposo. Y tiene masa M0. Entonces, después de un cierto tiempo, la partícula se desintegra. O decae en dos partículas idénticas. Y cada una de estas partículas tiene masa M. Y la vamos a llamar simplemente MS. Y la forma en que se mueven después de que ocurre el decaimiento es que se mueven en direcciones opuestas con las mismas velocidades. Entonces se mueven en direcciones opuestas con velocidades más menos v i. Entonces, esta partícula que teníamos aquí inicialmente en reposo, vista por una persona que está aquí, ustedes, esta partícula se desintegra, decae, y decae en dos partículas, esta y esta. Esta se mueve en esa dirección y esta se mueve en esta otra dirección. Cada una de las partículas tiene masa ms. ms. Esta se mueve en la dirección x positiva con velocidad v. Y esta con velocidad menos v. Entonces, eso es lo que tenemos. Entonces, en azul, esta partícula en azul es la partícula antes de que ocurra el decaimiento. Ocurre el decaimiento y esta se divide en dos, se rompe en dos. Y esas dos partículas salen con la misma masa y velocidades opuestas. Es esto lo que tenemos. Ahora vamos a considerar este mismo evento, pero si lo vemos desde otro sistema de referencia. Entonces vamos a considerar un sistema de referencia S'. Entonces en el sistema S', este es el sistema primado, y este sistema es tal que se mueve con velocidad menos v, se mueve hacia acá. El movimiento es como en los casos anteriores. Lo voy a poner aquí, y ahorita lo pongo aquí abajo. Entonces, el otro sistema de referencia sería algo así. Está aquí. Este es el sistema primado y se mueve hacia allá con velocidad menos v. Y lo que estoy poniendo aquí solamente este sistema primado. Entonces tenemos el sistema S, el sistema primado, el sistema S es fijo, el sistema S' está en movimiento, pero se mueve en dirección X negativa. Entonces, en este sistema primado, ¿qué va a pasar con este evento? Inicialmente tenemos a la partícula aquí. Supongamos que está ahí, esa es la posición.
Ujú. Según este marco de referencia, ¿esta partícula va a tener velocidad o no? No, Sí, tendría velocidad de v. ¿Sí o no? A ver, aquí vamos a regresar esto. Entonces, el sistema en azul es el sistema fijo. Ajá. Aquí están ustedes, en ese sistema no se mueven, es el sistema en reposo. Y aquí tenemos una masa M. M0. Ajá. Esta M0 no se mueve, vista por esta persona. Esta persona dice, esta masa está quieta, no se está moviendo. Después, bueno, ajá, entonces ve eso, ve esta masa. ¿Qué es lo que vería una persona aquí? Esta persona se está moviendo con velocidad v. ¿Va a decir que esta masa está en reposo? No, está No. en movimiento para el S' y tendría se alejaría del sistema S'. Ajá, exactamente. ¿Qué velocidad tendría? B positiva. Ajá. Y bueno, se ve, bueno, intuitivamente más o menos se ve aquí. Si esta está fija en un sistema de referencia, ujú, ok, tienen un soporte y está una pelota colgando. Entonces, una persona que va aquí, bueno, está ahí parada, va a ver que la pelota está quieta, está quieta. Ajá. Si va una persona en una banda del metro, una banda móvil, ajá, la persona está quieta aquí, pero la banda móvil está girando hacia allá. Entonces, la persona se está moviendo hacia allá porque está en la banda móvil. Entonces, para esta persona, esta partícula que está quieta según esta, para esta va a estar en movimiento y va a estar moviéndose hacia allá. ¿Con qué velocidad? En la misma magnitud, pero de dirección opuesta que la velocidad a la cual la banda se mueve. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ajá, intuitivamente es lo que tenemos. Pero además lo podemos obtener directamente de la ecuación de transformación de velocidades que obtuvimos de las transformaciones de Lorentz. Y sabemos que Bx' es igual a Bx menos B entre 1 menos Bx por B entre C cuadrado. En este caso, el marco en movimiento se está moviendo con velocidad menos b. Entonces, tendríamos que sustituir a b por menos b. Y aquí tendríamos más. Y al sustituir aquí b por menos b, aquí también tendríamos más. Ajá. Entonces, esta Bx es la velocidad de la pelota o de esta partícula medida en el sistema S, ajá, en azul. Pero en este sistema en azul, esa velocidad es v para esta masa. Ajá. Entonces, Vx es igual a 0, por lo que nos queda que la velocidad de esta partícula medida por la persona en el sistema rojo, en el S', es simplemente Vx es 0, va a ser V, y aquí en el denominador es Vx, que es 0, entonces es esto. Ajá, que es lo que esperábamos, ¿no? Entonces, para esta persona en azul, en el sistema S, ve esta partícula en reposo, pero esta persona que se está moviendo hacia la izquierda, ve que la pelota o la partícula se está moviendo, se está alejando de ella con velocidad v. Entonces, en este sistema de referencia, esta partícula, en el sistema en azul, esa partícula, en rojo, perdón, la partícula tiene una velocidad hacia allá, v. Vista por la persona que va aquí en el sistema primado. Entonces, inicialmente, antes de que ocurra el decaimiento, esta partícula sí se está moviendo para esta persona. Ahora ocurre el decaimiento, esta
partícula se divide en dos cuerpos. Entonces, las voy a poner aquí para no encimar la figura, pero debería ser la misma. Entonces, desaparece esta partícula y se divide en dos partículas. Y esta partícula, inicialmente, antes del decaimiento, tenía una masa m y esta velocidad. Después del decaimiento, las dos partículas, vamos a llamar a esta la partícula 1 y a esta la partícula 2. Entonces, esta va a tener una masa m0 y esta va a tener una masa m. Vamos a poner etiquetas y ahorita vamos a encontrar cuánto valen estas masas y todo lo que tenemos aquí. Entonces, ahora, después de que ocurre el decaimiento, después de que esta masa m mayúscula se separa en dos, en la partícula 1 y la partícula 2, ¿cuál va a ser la velocidad de la partícula 1 y de la partícula 2 medidas por esta persona? Medidas por la persona en el sistema S, las dos partículas tienen velocidad menos v y v. Pero medidas por esta persona, ¿cuáles van a ser las velocidades de estas dos partículas que fueron el producto de la desintegración? La partícula 1 permanecería en reposo y la partícula 2 se movería a 2b. Ajá, en general, esta va a tener una velocidad. También lo podemos ver de aquí. Si esta partícula para esta persona se está moviendo hacia allá con velocidad v y esta también se mueve con velocidad v, entonces tienen la misma velocidad. Es el equivalente cuando tienen dos autos. Uno va para allá y el otro también va para allá. A la misma velocidad. Si van a la misma velocidad los dos autos, esta persona aquí va a ver o va a describir a esta persona como con velocidad cero. Es lo mismo que tenemos aquí. Esta partícula se mueve hacia la izquierda, hacia allá, con velocidad menos v, y esta persona también se está moviendo hacia la izquierda con la misma velocidad menos v. Y lo podemos ver también de aquí. Esta relación de velocidades, lo voy a poner en la otra. Para la partícula, bueno, Bx' es igual a Bx más B entre 1 más Bx por B entre C cuadrado. Entonces, para la partícula 1, esta partícula, la velocidad en el sistema no primado, es decir, Bx, voy a poner 1 para indicar a la partícula 1, esa velocidad es menos v. Entonces, Bx1' vista por esta persona, la podemos obtener de esta expresión. Para la partícula 1, Bx1' simplemente va a ser la velocidad media en el sistema de referencia fijo, que es menos v, luego más v, entre 1 más, menos, bueno, no importa realmente el denominador, v por v entre c cuadrada, pero en el numerador tenemos menos v más v, que es 0. Entonces, esta partícula, como esperábamos, vista por esta persona, la partícula y la persona se mueven a la misma velocidad y en la misma dirección, entonces la velocidad relativa entre ambas es 0. ¿Qué pasa con esta partícula? Entonces, vista por esta persona en el sistema S', esta partícula no se mueve, tiene velocidad 0. ¿Qué pasa con la partícula 2? Esta partícula se mueve en esta otra dirección, en la dirección opuesta. Entonces, en el sistema fijo, la velocidad x2 es v. ¿Cuánto va a medir esta persona que tiene la velocidad de esta segunda partícula? Es simplemente Vx2'. Entonces, para la partícula 2, vamos a tener Vx2', va a ser igual, es
la velocidad medida en el sistema de referencia fijo, que es v, más v entre 1 más b por b entre c cuadrado. Y esto es igual a 2 veces b entre 1 más b cuadrada entre c cuadrado. Entonces, esta es la velocidad de la partícula 2 medida por esta persona. Y tiene sentido porque esta partícula se mueve con velocidad v hacia allá, medida por esta persona, pero esta se está moviendo también con velocidad v, pero en la dirección opuesta, entonces la velocidad relativa va a ser el doble. Veces el factor de, el de Lorentz, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. Y esta velocidad de la partícula 2 la vamos a llamar simplemente v. Entonces, v lo vamos a definir así, como la velocidad de la partícula en ese sistema de referencia es 2v. Entonces, esta partícula, la velocidad es esta, v, la que obtuvimos ahí, la voy a poner aquí, es 2v entre 1 más b cuadrada entre c cuadrada. Entonces ya tenemos cómo están transformando cómo está viendo esta persona este evento. Inicialmente la partícula, antes de la desintegración, es esta en azul, tiene masa m, se mueve con velocidad v, se desintegra, se divide en dos. Una sale, para esta persona, una de las dos partículas se queda quieta y la otra se mueve con esta velocidad. Entonces, esta es la descripción que ve esta persona en el sistema primado, en el sistema que se está moviendo. Ahora, esperamos que las leyes se sigan cumpliendo, ¿no? Para describir un sistema físico. En particular, se tiene que conservar, debe existir el principio de conservación de masa. Entonces, por la conservación de masa, ¿qué tiene que pasar? Antes de que se desintegre, la masa de esta partícula era m. Después de la desintegración, las dos partículas, bueno, cada partícula, esta tiene una masa m0 y esta tiene una masa m. Entonces, m mayúscula debe ser igual a m0 más m. M mayúscula tiene que ser igual a m0 más m. La masa se tiene que conservar. Y también se debe conservar el momento. Eso es lo que esperamos. Del momento. Es lo que queremos que pase. Que se conserve el momento. Entonces, antes de que ocurra la desintegración, ¿cuánto era el momento? El momento inicial, ¿cuánto era? ¿En el sistema S o S'? S'. Ahorita vamos a describir lo que pasa en el sistema S'. Sería M mayúscula por B. M mayúscula por B. Entonces, solamente es el momento de esta partícula azul. Es la masa de esa partícula por su velocidad. Y en forma escalar, esto es P1 o P. Le voy a poner P inicial antes de que ocurra la desintegración. Y en su forma escalar otra vez, la magnitud del momento simplemente va a ser M por B. Después de que ocurrió la desintegración, se dividió esta partícula, el momento total, ¿cuánto va a ser? Visto por esta persona. La suma de los momentos de cada masa. De cada partícula. Entonces, antes de que ocurra la desintegración, es esta partícula. Esta partícula tiene masa m y velocidad v, entonces su momento simplemente es producto, masa por velocidad. Ya que ocurrió la desintegración, tenemos estas dos partículas. Y podemos calcular el momento total simplemente sumando los dos. Para la partícula 1, el momento de la partícula 1 después de que ocurre la desintegración, lo voy a poner así, aquí es igual.
a cero porque no se está moviendo. Ajá. La definición de momento siempre es la misma, masa por velocidad. Ajá. Entonces, vista por esta persona, el momento de esta partícula es el producto de su masa por velocidad. La masa sabemos que es m0 y la velocidad es 0. Ajá. Lo vimos aquí. Entonces, el momento de la primera partícula, esta después de que ya se desintegró la masa original, la partícula original, es simplemente 0. El momento de la segunda partícula simplemente es la masa por su velocidad. Ajá. Y en forma escalar es mv, donde esta es la velocidad que ya calculamos. Entonces, el momento final va a ser el momento de la primera partícula más el momento de la segunda. Entonces, eso nos va a quedar 0 veces m0, que es esta parte, ajá, más m por v. Y otra vez, en forma escalar nada más, el momento final es simplemente el producto de m por v. Y por conservación de momento, estos dos deben ser iguales. El final debe ser igual al inicial. Entonces, lo que tenemos es que el producto de la masa por la velocidad tiene que ser igual al momento de la primera, que es 0, más el de la segunda, que es m por v. ¿Ah? Entonces, tenemos estas dos ecuaciones, conservación de la masa, conservación de momento. Entonces, vamos a reescribir nada más esto un poco diferente. Vamos a usar esta, que es el producto de la masa original antes de la desintegración por la velocidad, igual a m por v. Pero la masa antes de la desintegración simplemente es la suma de las dos masas. Entonces, esto lo vamos a escribir de esta forma. m0 más m es m mayúscula, esto, por v, y eso tiene que ser igual a m por v. Entonces, de estas dos ecuaciones tenemos esto. Y nada más vamos a reescribir un poco esto. Entonces, vamos a dividir esta masa, lo vamos a poner de este lado y las velocidades del otro lado. Entonces, tenemos m0 más m entre m, y esto es igual a v entre v. Ajá. O, si separamos esto nos va a quedar, bueno, aquí lo voy a poner abajo, es m0 entre m más 1 igual a v entre v. O esto sí lo vamos a poner así como m0 entre m, este 1 lo pasamos del otro lado, va a ser igual a v entre v menos 1. Entonces, tenemos esta relación. Y vamos aquí no hemos usado todavía básicamente, bueno, solamente la transformación de velocidades, utilizar conservación de momento, conservación de masa y ya. Entonces, esto es lo que tenemos. Ahora queremos escribir, vamos a utilizar la velocidad que no la hemos utilizado, esta expresión, esta. Aquí solamente lo pusimos de manera general. Esta velocidad v mayúscula es la velocidad del marco de referencia y esta velocidad pequeña es esta. Ajá. La velocidad a la cual se está moviendo la partícula 2 medida por esta persona que está en el marco de referencia S'. Y esta velocidad ya la calculamos, que es 2v entre 1 más v cuadrada entre c cuadrada. Entonces vamos a utilizar ahora esta velocidad. Entonces, esa velocidad es igual a 2v entre 1 más v cuadrada, entre c cuadrada. Y en lugar de sustituir directamente aquí la velocidad, vamos a tratar de encontrar una expresión para esta relación, v entre v menos 1, a partir de esta expresión. Entonces vamos a reescribir un poco esto otra vez. Entonces esto que está aquí en el denominador, lo vamos a pasar aquí multiplicando a b, y esta b la vamos a pasar dividiendo, y lo que nos queda es 1 más
b cuadrada entre c cuadrada, es este término en el denominador. Eso va a ser igual a 2b entre b. ¿Sí? Entonces, lo único que hicimos fue este término, esta b minúscula, la pasamos dividiendo aquí, que es este término, y este término del denominador lo pasamos del otro lado, que es esto que está aquí. Ajá. Ahora tomamos toda esta ecuación y lo que vamos a hacer va a ser multiplicarla toda por b cuadrada entre b cuadrada. Entonces, cuando hacemos eso, lo que nos queda es, este término es simplemente b cuadrada entre b cuadrada, luego más, lo voy a escribir, este es el segundo término, b cuadrada entre c cuadrada, que está multiplicando a esto, b cuadrada entre b cuadrada, y eso es igual a 2b entre b. Ajá. Multiplicado también por b cuadrada entre b cuadrada. Entonces aquí podemos simplificar un poco nada más, es este b y este b. Y bueno, aquí también, ¿no? Entonces aquí nos queda dos veces, en el numerador nos queda b cuadrada entre b, entonces es una sola b. Y aquí es b entre b cuadrada, b. Ajá. Entonces, vamos a reescribir esto. B cuadrada entre b cuadrada. Este término lo pasamos del otro lado. Menos 2b entre b. Y el término que tenemos aquí lo pasamos del otro lado. Igual a b cuadrada entre c cuadrada con signo negativo. ¿Sí o no? Sí. Ok. Y vamos a sumar un 1 de los dos lados. Entonces aquí un más 1 y un 1 aquí. Ajá. ¿Para qué hacemos eso? ¿Qué podemos simplificar ahora? En el lado izquierdo, ¿qué tenemos? Es un trinomio cuadrado. Esto es b cuadrado. Esto es b. Es Ajá. sobre b más 1 al cuadrado. Menos 1, perdón. Menos 1, ¿no? Menos Sí. 1 al cuadrado. Ajá. Menos Sí. 1 al cuadrado. Y del otro lado es 1 menos b cuadrada entre c cuadrada. Entonces podemos sacar raíz a ambos lados. Y lo que nos queda es b entre b menos 1 es igual, más menos, 1 menos b cuadrada entre c cuadrada. Ajá. Pero este término es el que tenemos aquí. B entre B menos 1. B entre B menos 1. Entonces, vamos a utilizar eso. Entonces, de esta relación de conservación de masa y momento, llegamos a esta expresión. Después lo que hicimos fue usar la expresión para la velocidad. Esta expresión para la velocidad la pudimos haber sustituido aquí, directamente en B, y hacer un poco, y bueno, y hacer álgebra, pero simplemente trabajamos con esta expresión, y con esta llegamos a una expresión para todo este lado derecho, B entre B menos 1. Entonces, es equivalente. Entonces, M0 entre M es igual a B entre B menos 1. M0 entre M es igual B entre B menos 1, pero B entre B menos 1 es igual a más menos 1 menos B cuadrada entre C cuadrada. Y nos vamos a quedar con el signo más, porque esto es una razón de masas, y bueno, siempre la masa es siempre positiva. Entonces resulta que hay una relación entre estas dos masas, entre M0 y M, y esa relación la podemos obtener como esta M, la pasamos multiplicando por allá, entonces M es igual a M0 entre 1 menos B cuadrada entre C cuadrada a la 1 media.
lo voy a escribir un poco diferente. Esta masa la podemos pensar como función de la velocidad. M0 entre 1 menos b cuadrada entre c cuadrado a la 1/2. Ahora, ¿qué es esta M0 y qué es esta M que tenemos aquí? Estas dos masas M0 y M, ¿qué son? ¿O quiénes son? Lo que teníamos aquí, el problema original es este. Tenemos una partícula de masa M0, vista por esta persona en un sistema de referencia fijo respecto a la misma partícula. Entonces, esta persona en azul ve que esta partícula no se mueve, esta partícula decae, se divide en dos partículas idénticas, una que sale a la izquierda y otra que sale a la derecha, con velocidades opuestas de la misma magnitud. Y bueno, esto es lo que pasa en este sistema de referencia. En el sistema de referencia que se está moviendo respecto a todo este evento, la masa inicialmente, vista por esta persona, si se está moviendo, lleva una velocidad v. Después se desintegra, dijimos, en dos partículas iguales, y les pusimos masas M0 y M. Visto por esta persona, esta masa, la partícula 1 está quieta, no se mueve, pero esta partícula 2 sí se mueve y se mueve con esta velocidad. Y utilizando conservación de la masa y conservación de momento, llegamos a una relación entre M0 y M, que al final nos da esto. O esto, si lo quieren ver, ¿no? Sí, antes de ponerle esta B, es esto. Disculpe, profesor. Ajá. ¿Y por qué tomamos la parte positiva de la raíz nada más? Ajá, porque estamos... porque la masa siempre es positiva, entonces vamos a considerar la masa, el signo positivo. Ajá, no tiene sentido hablar de masas negativas, entonces nos quedamos con el signo positivo. Porque esta es una relación entre dos cantidades que tienen unidades de masa. Esta M0 y esta M son dos cantidades físicas con unidades de masa. Y este término es un factor. Aquí tenemos unidades de velocidad y unidades de velocidad, entonces todo el denominador es adimensional. Entonces son dos masas y nos quedamos con el signo positivo. La pregunta es... Le iba a comentar entonces, M y M0, esas dos que tenemos ahí relacionadas, son las masas de las dos diferentes partículas, solo que una está en reposo y la otra en movimiento, ¿no? Exactamente. Estas dos masas son las masas de las dos partículas que salieron de la desintegración de la masa grande. Ahora, las dos partículas, bueno, la masa en azul, la masa grande aquí, se dividió en dos, y dijimos las dos masas son idénticas. Vamos a llamarlas M0 y M. Y resulta que hay una relación entre estas dos masas, M0 y M, y esa relación es esta. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre M0 y M? ¿Por qué no son iguales? ¿Una está en La reposo y la otra se mueve? Exactamente. Sí, una está en reposo y otra está en movimiento. ¿Cuál está en reposo? M0, porque dijimos que esta partícula, bueno, vista por esta persona, por la persona en el sistema en movimiento, esta partícula está en reposo y la otra partícula es la que está en movimiento. Pero las dos son idénticas, son la misma partícula, no la misma, pero son idénticas, partículas idénticas. Son una copia de la otra. Entonces, esta partícula que está quieta tiene una masa M0. Pero esta partícula que es idéntica tiene una masa M. La diferencia es que esta está en movimiento. Y por el hecho de estar en movimiento, la masa va a cambiar.
Ajá. ¿Y cómo cambia? Cambia por este factor. Que es un factor gamma. Ujú, más o menos. Pero Ajá. ahí le iba yo a preguntar, profe, Ajá. bueno, ese factor tiene aparentemente la misma forma de una gama, Ujú, solo que no es la misma gama que usamos para pasar del sistema S al S', ¿ok? ujú. Está apareciendo aquí otro factor gamma diferente dentro del sistema S' para esto. Ujú, sí, sí, sí. Sí, exactamente. Los gamas que hemos estado trabajando son factores gamma que involucran una velocidad, pero esa velocidad es la velocidad relativa entre dos sistemas de referencia. Aquí el factor gamma, esta velocidad, no es la velocidad relativa de uno a otro sistema. Solamente es el gamma con la velocidad a la cual se mueve la partícula. Ajá. Dentro MC del sistema. dentro del sistema, exactamente. Entonces, ustedes están en un sistema aquí. Ajá. Tienen una partícula de masa M0. Tienen una partícula idéntica a esta, pero esta se está moviendo con cierta velocidad v, vistas por este sistema aquí, en el mismo sistema. Entonces, esta partícula que se está moviendo va a tener una velocidad que no es exactamente la misma que tenía en reposo. Que cuando estaba en reposo. Y esa masa es la que calculamos. Es esa m multiplicada por este factor gamma. Con esta velocidad, que es la velocidad de la partícula. Ajá. Entonces, hay que tener cuidado nada más, ¿no? Es otro factor gamma. Gamma M0. No es un gamma entre sistemas de referencia, sino es un gamma de la velocidad a la cual se está moviendo la partícula en el mismo sistema de referencia. Aquí. Entonces hay que tener cuidado en eso. Y esta entonces la masa, esta masa que vamos a tener aquí depende, esta masa es fija, esa es la cual tiene la partícula que no está en movimiento, esa es una constante. C es una constante. Entonces, esta v es la velocidad a la cual se está moviendo la partícula. Entonces, esta m es una función de la velocidad de la partícula, por eso la pusimos así, m de v, que va a ser igual a gamma por m0. Y esta m de v se conoce como masa relativista. ¿Y qué pasa cuando, en el caso particular, cuando la partícula no se está moviendo? Si la partícula no se mueve, implica que la velocidad de esa partícula es igual a 0. Entonces la masa evaluada con velocidad 0 va a ser m0 y el factor gamma simplemente va a ser 1, que es m0. Entonces m0 es la masa de la partícula en reposo, ¿no? Y se llama masa en reposo. Entonces esta m0 es la masa en reposo. Ok, ahora, al cuerpo como tal no le pasa nada, sigue, solamente es como lo estamos describiendo. Muchas veces esto es una herramienta matemática para describir todos los procesos que vamos a estar viendo. Entonces, muchas veces en algunos autores no les gusta usar este término de masa relativista, solamente m, que va a ser idénticamente a m0, y este factor lo ponen extra, ¿no? Pero bueno, si llamamos a m todo esto, ahorita vamos a ver por qué lo seguimos llamando así. Pero bueno, muchas veces solamente van a encontrar la masa de un cuerpo. Como mencioné, hay algunos autores que no les gusta este término de masa relativista o que la masa depende de la velocidad, pero se usa por conveniencia en la descripción de otros fenómenos o de otras cantidades importantes en dinámica. Entonces, bueno, entonces ese es el gamma que aparece aquí, la masa está dada por esta relación, entonces esta es la masa relativista para este cuerpo que se mueve, ¿no?
Entonces, el cuerpo, un cuerpo dado está caracterizado por una masa. Entonces, un cuerpo ajá, y esta es la masa en reposo. Entonces, si ahora tenemos esta expresión para la velocidad, ¿qué va a pasar con el momento? Clásicamente, tenemos que el momento es el producto de la masa del cuerpo por la velocidad. Pero ahora, el momento debemos escribirlo de esta forma. Le voy a poner aquí V. Ajá, ¿sí? La masa dependiente de la velocidad por V. Ahora, ¿por qué? Otra vez, ¿por qué dejamos esa forma de la masa dependiente de la velocidad? Porque esto lo podemos escribir como M0, simplemente reescribiendo usando la expresión para la masa relativista, M0, 1 menos B cuadrada entre C cuadrada por B. Entonces, el momento ahora toma esta forma, donde ves la velocidad de la partícula, pero la forma o la masa la escribimos así, como gamma M0 o M0 por 1 menos B, este factor gamma, para mantener esta estructura, que el momento siga siendo un producto de la masa por la velocidad. Entonces, definida así la masa, se mantiene esa estructura, masa por velocidad, como el momento. Si no hubiéramos definido así, tendríamos que tener este factor aquí, que bueno, se escribe de todos modos cuando se escribe explícitamente la forma de la masa, pero así se mantiene esta forma, ¿no? Para el momento. mv veces la velocidad. Entonces, este es el momento ahora. ¿Y cómo se ve, cómo es el momento? Entonces, el momento está dado por esta relación. Y vamos a escribirlo. Simplemente este es el factor gamma. Este gamma por M0 por B. O en magnitud P es igual gamma M0 por B. Ok. Entonces, vamos a ver cómo se comporta. De manera clásica, el momento simplemente es m por b. Clásicamente, el momento, la magnitud del momento es el producto de la masa por la velocidad. Y vamos a tomar esta masa porque es la masa para velocidad, sería el equivalente de la masa para velocidad cero. Entonces, vamos a hacer una gráfica donde veamos cómo es, qué tan diferente es esta definición de momento clásico comparada con la definición de momento, de este momento relativista que tenemos aquí. Entonces, es 0.5 de C, este C, 1.5 de C. Entonces aquí es la rapidez en unidades de C. Y el momento, en este eje lo vamos a poner en unidades de M0C. Entonces, entonces, el momento clásico con la
mecánica clásica, simplemente es el producto de la masa por la velocidad. Y como lo queremos en unidades de m0 por c, aquí, entonces vamos a dividir todo entre m0 por c. Entonces es P entre m0 por c es igual a m0b entre m0 por c. Esto se nos va y nos queda simplemente b entre c. Entonces, esto es lo que vamos a graficar, P entre M0 por C, aquí, en estas unidades, y en términos de la rapidez. Esto, ¿qué curva vamos a tener que obtener aquí? Para el caso clásico. Este momento en unidades de M0 por C es lineal en B, en la rapidez, entonces tiene que ser una recta. Cuando la velocidad es C, entonces P entre M0 por C va a ser 1. Entonces tiene que pasar por aquí. Cuando B es 0, esto tiene que ser 0 y tenemos estos dos puntos. Entonces, clásicamente, el momento va de esta forma. ¿Qué pasa con el caso relativista? Con el caso relativista tenemos el momento que es gamma m0b. Entonces, P es igual a gamma m0b. Y vamos a dividir todo esto entre m0 por c para tener las mismas escala. Entonces esto se nos va y nos queda gamma por b entre c. ¿Y qué tenemos ahora entonces? Entonces es P entre M0 por C igual a gamma por B entre C. Si gamma fuera 1, que es el caso de bajas velocidades, es exactamente lo que tenemos en el caso clásico. P entre M0 por C es igual a B entre C, es igual a B entre C. Sería este. Pero ahora aparece este factor gamma. Y ese factor gamma, ¿cómo es? El factor gamma vimos que siempre era mayor que 1. Además, si la rapidez es 0, esto es 0, gamma es 1, entonces parte de aquí también. Y esperaríamos que pasara eso, porque para rapideces pequeñas, velocidades pequeñas, las dos curvas tienen que ser parecidas, porque es el límite al cual tiene que ir el caso relativista. Después, conforme la velocidad se acerca a C, gamma tiende a infinito, ¿no? Exactamente. Acuérdense que gamma es de la forma 1 entre 1 menos b cuadrada entre c cuadrada. Cuando la velocidad de la partícula o del cuerpo tiende a c, esto tiende a 1, b cuadrada entre c cuadrada tiende a 1, y entonces tenemos 1 menos 1 en el denominador, que es esto tiende a infinito. Entonces, cuando la velocidad o la rapidez tiende a c, esto crece mucho. Entonces, bueno, pueden graficar gamma y van a ver esto. Entonces, es algo así. Más o menos. Entonces, este es el momento. Y este es el momento clásico. Para velocidades pequeñas, los dos son similares, que es lo que esperábamos, pero hay una diferencia importante cuando la velocidad ya es grande, ¿no? Comparada con la velocidad de la luz. Entonces, este es el comportamiento del momento, es diferente. Y bueno, entonces vamos a ver un par de ejemplos para aplicar esto que tenemos aquí. Entonces, nos dicen que un electrón con masa
9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos se mueve con una rapidez . 0.75 veces la velocidad de la luz. Entonces lo que queremos es obtener el momento, su momento, y compararlo con el resultado clásico. Entonces, tenemos una partícula que es el electrón y se mueve con una velocidad que es 0.75 veces la velocidad de la luz. Y queremos calcular su momento. De manera clásica, el momento clásico simplemente es el producto de la masa por la velocidad, su magnitud, es lo que nos interesa ahorita. Entonces la masa es 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. ¿Qué esperamos? Bueno, es esto por la velocidad. 0.75 C. Entonces, bueno, simplemente hacemos el cálculo directo. 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos por 0.71 por 3 por 10 a la 8. Y eso les da 2.05 por 10 a la menos 22 kilogramos por metro en 3 segundos. Entonces, ese es el momento calculado con la expresión clásica. Para el caso relativista, ¿cómo esperamos que sea el momento? ¿Que sea mayor, menor o igual? Que sea mayor. Por esto que tenemos aquí, ¿no? Bueno, se puede obtener, pero gráficamente lo vemos aquí. El momento clásico es esta recta y el momento relativista es esta curva en azul, que va arriba del momento clásico, que es esto. Es el límite. Entonces, para el caso relativista, lo que tenemos es la magnitud del momento. Simplemente la calculamos como m0 b entre el factor de Lorentz. 1 menos b cuadrada entre c cuadrada a la 1 medio. M0b es la masa, es este producto, la masa en reposo del electrón por la velocidad, que es 0.75. C, que es todo esto que tenemos aquí, ya está calculado. Entonces, esto es igual a 2.05 por 10 a la menos 22 kilogramos por metro por segundo, dividido entre esta cantidad, que es 1 menos. B es la velocidad a la cual se mueve, que es 0.75 C. 0.75 C, todo esto al cuadrado, entre C cuadrada, se nos van las Cs, y a la 1 media. Cuando calculan todo esto les queda 3.1 por 10 a la menos 22 kilogramos por metro entre segundos. Entonces, el momento clásico es menor, 2.05, y aquí es 3.01, con la misma potencia, por 10 a la 22, pero es 2 y 3, entonces aumenta respecto al caso clásico. Y vamos a ver, ¿sí? ¿Es claro esto? Sí. Sí. ¿Sí? Ok, vamos a ver otro. Entonces, tenemos una partícula inestable que está en reposo y se descompone en dos fragmentos de masas desiguales.
Nos dan la masa del primer fragmento. $2.5 a la menos 28 kilogramos. Y la del otro es de 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Entonces nos dicen que si el fragmento más ligero tiene una rapidez .893 veces la velocidad de la luz después de la separación, ¿cuál es la rapidez del fragmento más pesado? Entonces, ¿qué tenemos? Entonces tenemos una partícula que es inestable. Y se descompone en dos partes. Tenemos una masa que es de una partícula que tiene una masa de 2.5 por 10 a la menos 28 y otra de 1.67 por 10 a la menos 27. Entonces, esta masa es de 2.5 por 10 a la menos 28 kilogramos y esta es de 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. ¿Cuál de las dos partículas sale con esta velocidad? Sería la primera. ¿Esta o esta? ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Ajá, la partícula 1 y la partícula 2. Es la partícula más ligera, ¿no? Esta tiene una masa de 2.5 por 10 a la menos 28. Es un orden de magnitud menor que esta. Entonces, esta sale con esa rapidez, 0.893 veces la velocidad c. Entonces, lo que nos están preguntando es, dada esta información, ¿cuál va a ser la rapidez del fragmento más pesado? Que sería esta. Entonces, queremos calcular esta velocidad o la rapidez. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Usamos la conservación del momento. Vamos a usar la conservación del momento. Sabemos que el momento inicial tiene que ser igual al momento final. Y el momento inicial, ¿cuánto es? Es el momento antes de la descomposición. Ese es el momento antes de esta partícula en negro, ¿no? Es la partícula que estaba antes de que se descompusiera en dos. Entonces, para esta partícula, ¿cuánto es su momento? Es 0, ¿no? Ajá. Estaba en reposo. Ajá, exacto. Es una partícula inestable en reposo, se descompone. Entonces, esta estaba en reposo, no importa qué masa tenga aquí, una masa m, pero como está en reposo, este momento, el momento antes de la descomposición es 0. Lo que implica, como el momento inicial es 0, implica que el momento final también tiene que ser igual a 0. Por esto. El momento final
sabemos que es la suma de los dos momentos, el momento de la partícula 1 más el momento de la partícula 2. Y como tiene que ser 0, entonces el momento de la partícula 1 tiene que ser igual a menos el momento de la partícula 2. Y bueno, como solamente nos interesa la rapidez y bueno, sabemos que tiene que salir en direcciones opuestas, podemos trabajar con las expresiones escalares. El momento 1 tiene que ser igual al momento 2 en magnitudes. Entonces, necesitamos los dos momentos, después de que ocurrió la desintegración, después de que se separó la partícula inicial. Entonces, el momento 1 va a ser el momento para esta partícula, y el momento 2 va a ser para esta segunda. ¿Cuánto vale el momento de esta primera partícula? Gamma M0B, Gamma M0B. ¿Sí? M1 sub 0, no sé cómo para diferenciarlo de la otra. Sí, aunque aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque dijimos que gamma, ¿qué es este gamma? Ese gamma está en función de la velocidad de la partícula, ¿no? Ajá, este gamma, el gamma que tenemos es 1 entre 1 menos b cuadrada entre c cuadrada, donde esta b que aparece aquí es la velocidad a la cual se mueve la partícula. Entonces, ese gamma es el gamma para esta partícula. Entonces, vamos a hacer gamma 1 y b1. Y esta es la masa en reposo de la partícula 1. Le vamos a poner solamente M1, pero es la en reposo. Entonces tenemos esto. Ajá. Entonces, para esta partícula que se está moviendo con una velocidad de 0.893 veces la velocidad de la luz, con masa en reposo M1 igual a esto, podemos calcular completamente este momento. Ajá, que es el producto solamente. Pero ya todo esto se puede calcular directo, es un número. Gamma, una vez conocida la velocidad, queda determinado. Entonces conocemos gamma, conocemos la masa y conocemos la velocidad. Entonces esto ya es un número para esta partícula. El momento se conoce, la magnitud del momento se conoce. ¿Qué pasa para la segunda partícula? Para la segunda partícula también va a tener su momento relativista, que es gamma. ¿Pero cuál gamma? Gamma 2. Gamma el que le toque. Ajá. A la velocidad a la cual se esté moviendo, pero no la conocemos. Entonces, en general, va a ser un gamma 2 por la masa 2 en reposo por su velocidad. Ajá. Entonces, otra vez, esto ya es un número y aquí hay cosas que tenemos que determinar. ¿Qué cosas tenemos que determinar? Bueno, vamos a poner todo esto. Ya tenemos el momento de la partícula 1, el momento de la partícula 2 y por la conservación del momento deben ser iguales en magnitud. Eso implica que gamma 1, M1, B1 debe ser igual a gamma 2, M2, B2. Entonces, ¿qué nos hace falta determinar? Gamma 2. Gamma 2. Gamma 2 está en función de B2, entonces Ajá. nos hace falta únicamente B2 del lado derecho de la ecuación. Sí, exactamente. Este P1, este producto que tenemos aquí, gamma 1, M1, B1, en conjunto es P1, pero todo esto ya es un número. Ajá, porque otra vez gamma 1 para esta partícula se conoce, M1 para esta se conoce y la velocidad también se conoce, nos los dan como dato. Entonces, todo esto que tenemos aquí del lado izquierdo se conoce. De este lado conocemos la masa, que sería esto, y la velocidad de la luz, que es una constante. Entonces, de este lado derecho no conocemos la velocidad. Aquí está. Pero no podemos despejar directamente porque aparece aquí también, en gamma 2. Ajá. Entonces, todo este lado derecho es conocido excepto por la velocidad 2. Entonces, tenemos que determinar esa velocidad 2. Entonces, vamos a trabajar con esto. Entonces, tenemos gamma 2, M2, B2, igual a
es gamma 1, M1, B1. Ajá, pero como es un número dado, o un número no dado, sino que se puede calcular, simplemente lo vamos a llamar P1. Ujú. Entonces tenemos esto. Y vamos a reescribir un poco esto. Entonces, ajá. ¿Qué podemos hacer aquí para despejar esto? Entonces, aquí... Claro, las clases. ¿Cómo? Entonces, del lado izquierdo tenemos esto. Es B2 por el gamma 2. Y gamma 2 es B2 al cuadrado entre C2 al cuadrado. Ajá. Entonces, esto va a ser P1 entre, y este M2 lo pasamos por aquí. M1. Entonces, otra vez, todo esto es algo que se puede calcular sin ningún problema, porque conocemos el momento de la partícula 1 y la masa de la partícula 2. Ajá. Entonces, aquí tenemos esta parte. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a pasar este que está en el denominador, lo pasamos multiplicando aquí. Entonces, esto nos va a quedar. Y todo esto del otro lado. Entonces, M2 entre P1 por B2 ajá, es igual a 1 menos B2 al cuadrado entre C2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, de esta relación, de esta igualdad, este término que está aquí en el denominador. ¿Cómo? Es a la 1/2, no al cuadrado. Ah, sí, sí, sí. Ajá. Este término que está en el denominador lo pasamos multiplicando aquí y esto pasa aquí, entonces es P1 en el denominador y M2 en el numerador por B2. Tenemos esto. Ujú. Y elevamos al cuadrado, ambos lados. Entonces nos va a quedar M2, B2 entre P1 al cuadrado es igual a 1 menos B2 al cuadrado entre C cuadrado. Este no es C2, solamente C. Y bueno, vamos a simplificar un poco aquí. Aquí ya tenemos B cuadrada, lo vamos a poner junto. Entonces ya de ahí podemos calcular esa velocidad. Entonces, P2 al cuadrado de este término es M2 al cuadrado entre P1 cuadrado más 1 entre C cuadrado. Este término lo pasamos para acá. Y esto es igual a 1. Entonces, de aquí podemos calcular cuánto es B2. B2 va a ser igual a 1 entre todo eso que tenemos ahí. Voy a sacar un C aquí. Bueno, ahorita lo factorizamos. Es M2 al cuadrado entre P1 al cuadrado más 1 entre C cuadrado a la 1/2. Y aquí vamos a factorizar un C. Entonces, esto es 1 entre 1 más M2 al cuadrado entre P1 cuadrado por C cuadrado a la 1/2. Y como factorizamos un C, este queda aquí. Sí. Y este C lo ponemos aquí arriba. ¿Sí está bien? ¿O no? Y lo ponemos así para que todo quede en unidades de C, la velocidad quede en unidades de C, porque esto va a ser un número multiplicado por C y eso nos va a dar directamente la velocidad en unidades de C. Entonces, bueno, lo único que tenemos que calcular ahora es esta cantidad. M2 al cuadrado, C cuadrada entre P1 cuadrado. Y ya tenemos la velocidad directamente de esta expresión. Entonces, M2 al cuadrado, C cuadrado entre P1 al cuadrado
Esto es igual a m2 al cuadrado, c cuadrada, entre, ¿qué? P1, ¿no? Y P1 ya sabíamos, bueno, ya lo habíamos calculado. Bueno, no lo hemos calculado, pero es simplemente el producto de gamma mb para la partícula 1. Entonces, esto es gamma 1 al cuadrado, m1 al cuadrado, por b1 al cuadrado. Entonces, bueno, esto se puede simplificar y obtener m2 al cuadrado entre m1 al cuadrado por c cuadrado entre b1 al cuadrado por 1 entre gamma 1, que nos va a dar 1 menos b cuadrado entre c cuadrado. Porque es inverso y al cuadrado, entonces nos queda esto. Y b1. Y bueno, entonces ya conocemos las dos masas, m1 y m2, c es la velocidad de la luz y b1 es la velocidad a la cual salió la partícula número 1, que es 0.893, entonces ya todo esto se puede calcular directamente. Y esto les queda, cuando hacen las sustituciones, 11.334. Entonces la velocidad 2 es igual a c entre todo esto, más 1 raíz, 11.334 más 1 a la 1 medio, y esto les queda 0.285c. Entonces, la conservación del momento, con la conservación del momento pudimos calcular la velocidad de esta segunda partícula, la que nos interesaba, porque ya sabíamos cuál era la velocidad de esta otra, que era 0.893 la velocidad de la luz. Y entonces, al aplicar esto, obtuvimos para esta partícula una velocidad de 0.285, la velocidad de la luz. Y aquí no tuvimos que hacer ninguna transformación de velocidades utilizando las transformaciones de Lorentz, porque todo lo estamos trabajando en este sistema de referencia aquí. Todo. Entonces, en este sistema de referencia se vale conservación de momento, el momento definido de esta forma. Es lo que usamos simplemente, el momento al inicio, antes de que se desintegre esta partícula, de masa la que sea, porque como su velocidad es 0, simplemente el momento inicial es 0. Y, bueno, en general deberíamos haber puesto gamma, ¿no? Gamma mb, pero como la velocidad es 0, gamma es 1, m y b es 0. Entonces el momento inicial es 0, por conservación de momento, el momento inicial debe ser igual al final, el momento inicial es 0, entonces el final también tiene que ser 0. Como el final tiene que ser 0 y el final es la suma de los dos, entonces los momentos finales 1 y 2 son de la misma magnitud, de dirección opuesta, sentido opuesto. En magnitud deben ser iguales y con esto trabajamos todo. Aquí ya nada más es un poco de álgebra, pero llegamos al resultado. El planteamiento es este, ¿no? Esta es la parte importante. Todo lo que hemos estado haciendo aquí es en el mismo sistema de referencia S. Aplicamos conservación de momento con las consideraciones que deben hacer, pero no hemos cambiado de sistema de referencia. Siempre estamos aquí, en el sistema S. Y bueno, eso es lo que obtuvimos. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Dudas? ¿Sí está bien? ¿Todo el desarrollo está bien o lo estoy haciendo, o quieren que lo ponga más? ¿Sí? ¿No hay problema? Sí. Sí, así se entiende. Ok. Sí, está claro. Entonces ya vimos que el momento lo podemos seguir manteniendo con la misma estructura si escribimos esta expresión de la masa que depende de la velocidad por la velocidad. Donde esta m de b es igual a gamma por m0, la masa en reposo. Ahora, clásicamente,
Ajá. La ecuación básica para describir el movimiento de una partícula sobre la cual actúa una fuerza, ¿cuál es? Tenemos una partícula de masa m sobre la cual actúa una fuerza dada. Ajá. Entonces, si quisiéramos describir el comportamiento, el movimiento, describir el movimiento de esta partícula, ¿cuál es la ecuación básica para hacer esto? ¿Cómo describimos una partícula de masa m sobre la cual actúa una fuerza y queremos analizar su movimiento? Cuando tenemos una partícula de masa m y se actúan una o varias fuerzas, ¿cómo describimos el movimiento de esta partícula? Fuerza igual a masa por aceleración. Ajá, esa, ¿cómo se llama? Con la La- segunda ley de Newton. Ajá, esa es la ley. Bueno, las tres leyes son básicas, pero la segunda ley es particularmente importante, ¿no? Ujú. Fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. Ajá. La segunda ley de Newton escrita de manera compacta. Entonces, siempre que queríamos analizar un cuerpo sobre el cual actuaba una fuerza o varias fuerzas, entonces lo que hacíamos era, sumamos todas las fuerzas que actúan sobre la partícula, todas, entonces es la fuerza total, y esta fuerza total es proporcional a su aceleración. La constante de proporcionalidad es esta masa. ¿Mm? Ahora, ¿cómo vamos a escribir esto en el caso relativista? Esta ecuación es la forma estándar de escribirla, pero la manera más común, ¿no? Pero hay una forma que es un poco más formal. ¿Qué podemos hacer? ¿Esta aceleración qué es? La segunda derivada Ajá, ¿de quién? de la posición. Ujú, ujú. Esta aceleración es la segunda derivada del vector posición con respecto al tiempo. Ajá. O si lo quieren poner en el caso de una dimensión, es la segunda derivada de x con respecto a t. Ajá. Aquí están las tres componentes, x, y, z. Solamente el componente x es esta, equivalente para y y para z. Ajá. Pero esto, otra forma de escribir esta aceleración, ¿cómo es? ¿No? La derivada del vector posición, que es básicamente la segunda derivada. Ujú. ¿Pero esto qué es? La velocidad. Ujú. Esto es la velocidad. Entonces, esto es la derivada con respecto al tiempo de la velocidad. Ujú. Entonces, esta segunda ley de Newton se puede escribir de esta forma, que es completamente equivalente, es lo mismo. Es el producto de la masa por la aceleración, pero la aceleración la podemos escribir como la derivada con respecto al tiempo del vector velocidad. Ujú. Ahora, esta m, en el caso clásico, es constante, no cambia. Entonces, la podemos poner dentro o fuera del signo de derivada, porque es una constante. Entonces, esto lo podemos escribir como la derivada con respecto al tiempo de esta. ¿Sí? ¿Y qué es esto? ¿Es el momento? Ujú. P. Entonces, la fuerza no es otra cosa que la derivada con respecto al tiempo del momento. Entonces, es equivalente otra vez, pero esto es más formal, ¿no? La fuerza que actúa sobre una partícula es igual a la razón de cambio del momento de la partícula. Ujú. Entonces, vamos a usar esta expresión para reescribir la segunda ley de Newton. Con esta forma es muy, muy directo, porque ya conocemos el momento relativista. Ajá. Entonces, la fuerza
En el caso relativista, esto es clásico. Este es el momento que habíamos obtenido. Entonces, en el caso relativista, la fuerza simplemente va a ser la derivada con respecto al tiempo del momento. Pero el momento simplemente es m por b. Y lo voy a poner así. mb por b. Otra vez, se mantiene esa estructura, ¿no? Del producto masa por velocidad. Y es por eso que escribimos esta masa relativista. O de manera explícita, la derivada con respecto al tiempo, esta m de b, la masa relativista, simplemente es el producto de la masa en reposo por el factor gamma. Entonces esto es la masa en reposo entre 1 menos b cuadrada entre c cuadrada a la 1 medio por b. Entonces, esta es la fuerza. Ahora, en esta ecuación, entonces tenemos algo así. La fuerza es la derivada con respecto al tiempo de m0b entre 1 menos b cuadrada entre c cuadrada a la 1 media. Todas estas cantidades que aparecen aquí, aparecen varias cantidades, ¿no? Que son el tiempo, la velocidad, el momento, si se quiere escribir en términos del momento, la fuerza. Todas estas cantidades, cuando escribimos esta relación, ¿desde qué marcos se están midiendo? ¿Hay dos marcos de referencia? ¿Cuántos marcos de referencia hay aquí? Aquí solo hay uno, ¿no? Solo hay un marco de referencia. Todo está referido a un solo marco de referencia. No hemos cambiado entre marcos de referencia. Todo está en uno solo, en el cual estamos haciendo las observaciones. Tenemos una partícula. Sobre esta partícula actúa una fuerza. Se acelera, cambia su velocidad. Tiene una masa m. Entonces, todas estas cantidades que tenemos aquí son siempre en un solo marco de referencia. No hemos hecho ninguna transformación a otro sistema S'. Entonces, todas estas se tienen que medir o tienen que ser tomadas en el mismo marco de referencia. Ok, y vamos entonces estamos anclados a un marco de referencia, tenemos una partícula, un bloque, algo, sí, una partícula. Y si sobre la partícula actúa una fuerza, y esa fuerza, entonces tenemos una partícula, se le aplica una fuerza, y hay un desplazamiento, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con la partícula? Cuando se le aplica una fuerza y ocurre un desplazamiento, ¿qué está pasando? Le está aplicando un trabajo. Se está haciendo trabajo. La fuerza actúa sobre la partícula y esa fuerza hace trabajo. Está bien, solamente hay que tener cuidado. La fuerza hace trabajo. Entonces, si se aplica una fuerza F y hay un desplazamiento de la partícula, dr, entonces se está haciendo un trabajo. Y el trabajo que se hace simplemente es F.dr. Entonces vamos a trabajar con esto y vamos a reescribir la fuerza. Entonces la fuerza sabemos que es la derivada con respecto al tiempo del momento, mb.
Y bueno, esta M es la masa. Pero ahora esta masa puede cambiar dependiendo de la velocidad de la partícula. Ajá. Entonces, si tomamos esta derivada, esto nos va a quedar m por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, más la derivada de m con respecto a t por b. Ujú. Ahora tenemos que incluir este término. Si la masa si no cambiara, si no dependiera de la velocidad, esta masa iba a ser constante y este término desaparece y tenemos la forma conocida, masa por aceleración, que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces vamos a trabajar con esta relación ahora. Entonces, y vamos a usar esta para el trabajo. Entonces el trabajo que se está haciendo sobre la partícula es F punto de R, donde esta fuerza va a ser esta. Entonces esto es igual m de b en dt punto de R de m en dt b punto de R. Ajá. Entonces, lo único que hicimos fue tomar esta fuerza que tenemos aquí, esta expresión, y hacer el producto punto con dr, el desplazamiento infinitesimal. Esto es un vector, tiene una naturaleza vectorial porque es la derivada de un vector con respecto al tiempo, entonces al final vamos a tener un vector. Va a ser el producto punto de este vector con dr, el desplazamiento infinitesimal, y esto es escalar, entonces es v punto dr. Entonces tenemos esto. Y vamos a reescribir esto un poco y vamos a usar esto. El diferencial de la velocidad es la derivada de v con respecto a t de t. Y el diferencial de r es la derivada de r en dt de t. Entonces, ¿qué nos queda aquí? Esto nos queda m. Esta es la derivada de b con respecto a t. Pero la derivada de t con respecto a t es el diferencial de b entre el diferencial de dt. Entonces vamos a tener el diferencial de b dividido entre el diferencial de t. Pero ese diferencial es un diferencial, ¿no? Entonces esto es punto de r y ese diferencial lo podemos poner aquí, de t. Ahora tenemos el diferencial de r entre el diferencial de t, que es el diferencial de r entre el diferencial de t, es la derivada de r con respecto a t. Entonces esto ya es una derivada. ¿Sí? ¿Sí? No es simplemente pasar este multiplicando aquí, aunque se podría ver así. Esta derivada es la razón de los dos diferenciales. Cuando ya tenemos el diferencial aquí de t, lo pasamos de este lado y ahora tenemos el diferencial de r entre el diferencial de t y es la derivada de r con respecto a t. Entonces lo que estamos haciendo es intercambiando esto. Luego más y aquí hacemos algo similar. El diferencial de m es de m en dt por el diferencial de t. Ajá. Entonces, esta derivada de m con respecto a t la podemos sustituir por el diferencial de m entre el diferencial de t. Pero el diferencial de t que tenemos aquí lo podemos poner aquí, de t. Entonces aquí tenemos el diferencial de r entre el diferencial de t. El diferencial de r entre el diferencial de t ya es la derivada de r con respecto a t. Entonces tenemos esto. Y vamos a simplificar esto. Bueno, a reescribir esto un poco. Entonces esto es m. Esta de r en dt, ¿qué es? La velocidad. Es la velocidad. Entonces esto es v punto dv. Y del otro lado tenemos, aquí es v punto, aquí es dr en dt, también es v. Ajá. Y v punto b es v cuadrada. ¿Sí? Entonces esto es v cuadrada de m. Ahora, el término que tenemos aquí, v de v punto
de b, lo podemos escribir de esta forma. 1/2 del diferencial de b punto b. Ajá. Cuando hacemos esto, pues es esto. Va a ser el diferencial de b punto b más b punto el diferencial de b, que es 2 veces, y con este 2 se nos va y nos queda esto. ¿Sí? ¿Está bien o lo escribo aquí? Sí, está bien. ¿Sí? Ok. Entonces, esto es 1/2 del diferencial. Este b punto b es b cuadrada. Entonces, el diferencial de esto simplemente va a ser igual a 1/2 2b de b. Ajá, cuando hacemos esto. Y esto se nos va. Ajá, entonces, aquí nos queda b de b. Entonces, aquí lo que tenemos es m por b punto de b, pero b punto de b es b de b. Ajá, más b cuadrada de m. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Cómo reescribimos esto? Aquí lo que tenemos es m por b de b. Pero esta m, ¿cuál es? Es una m que depende de b. Ajá, es la m que depende de b. Ajá, no hemos sustituido nada en esa m, es la m que depende de b. Entonces vamos a escribir explícitamente esa dependencia, que es m0 entre 1 menos b cuadrada entre c cuadrada raíz, ajá, por b de b. Ajá. Y luego más b cuadrada por el de m, que es m0 por 1 menos b cuadrada entre c cuadrada raíz. Entonces esta parte la vamos a dejar tal cual. Esto es m0b entre 1 menos b cuadrada entre c cuadrado raíz de b más b cuadrado. El diferencial de esto, m0 es fija, c es fija, entonces es con respecto a b, ¿no? Entonces, cuando hacemos eso, vamos a tomar la derivada de esto veces la derivada de b, el diferencial de b. Entonces, cuando tomamos la derivada de esta cantidad con respecto a b, ¿qué es lo que nos queda? Entonces, m0 se queda en el numerador. Este que está aquí en el denominador lo podemos escribir de esta forma. m0 por 1 menos b cuadrada entre c cuadrada a la menos 1/2. Ajá. Entonces, cuando tomamos el diferencial de esto, bueno, voy a escribir todo. Entonces, el diferencial de esto es derivar esto con respecto a b y luego por db. Entonces, cuando hacemos eso, nos queda este baja, nos queda menos 1/2 de m0 por 1 menos b cuadrada entre c cuadrada. Aquí es esto menos 1, nos queda menos 3/2. Ajá. Por la derivada, usando regla de la cadena, por la derivada del radicando respecto a b. Entonces nos queda menos 2b entre c cuadrada de b. Entonces tenemos esto, este menos con este menos se nos va, este 2 en el denominador con este 2 en el numerador se nos van. Y esto nos queda m0b entre 1 menos b cuadrada entre c cuadrada raíz de b más. Aquí este b es, al multiplicarlo por esta b, nos queda un b cúbico entre c cuadrada. Y este término a la menos 3/2 lo vamos a poner en el denominador. Entonces, entre 1 menos b cuadrada entre c cuadrada a la 3/2.
y nos falta el M0. Entonces, eso es lo que tenemos aquí, M0, B cúbica entre C cuadrada. Y falta el dB. Entonces, eso es lo que tenemos ahora. Vamos a simplificar un poco esto. ¿Qué podemos? Aquí ya tenemos bueno, el dB está como término común, lo podemos factorizar. Y vamos a multiplicar en este primer término por 1 menos b cuadrada entre c cuadrada para tener el mismo denominador. Entonces, va a ser igual a m0 por b que es este primer término, y vamos a multiplicar por 1 menos b cuadrada entre c cuadrada en el numerador y 1 menos b cuadrada entre c cuadrada en el denominador. Es este primer término. Es esto. Factorizamos b y multiplicamos y dividimos por el 1 menos b cuadrada entre c cuadrada. El otro término queda tal cual, m0b cúbica entre c cuadrada y todo esto por dB. ¿Qué es esto? m0b cúbica entre c cuadrada por el factor. Y ahora sí, cuando multiplicamos este término con este, tenemos el mismo denominador, 1 menos b cuadrada entre c cuadrada a la 3 medios, y en el numerador que tenemos m0 por b, cuando multiplicamos esto por el 1, y luego menos m0 por b cuadrada entre c cuadrada, y luego más m0b cúbica entre c cuadrada, y todo entre 1 menos b cuadrada entre c cuadrada a la 3 medios y db. Entonces aquí simplificamos esto, que es m0b cúbica entre c cuadrada, m0b cúbica entre c con signo opuesto, entonces esto se nos va. Y lo que nos queda es m0b entre 1 menos b cuadrada entre c cuadrada a la 3 medios db. Ahora, esto, bueno, ahorita lo voy a escribir, ahorita lo veo. Esto es igual al diferencial de M0. Si quisiéramos poner esto como un diferencial, tendría que ser algo así. B cuadrada entre C cuadrada a la 1 medio. Para que nos quede esto, el M0 ya lo tenemos, aquí está. Cuando derivamos este denominador, nos va a bajar un 3 medios, que es el que va a hacer esto. Entonces, ¿qué nos hace falta para que sea completamente idéntico el diferencial de esto a esta expresión que tenemos aquí? Si tomamos el diferencial de esto, es decir, bueno, hay que derivar esto con respecto a b y luego multiplicarlo por db. Entonces, si hacemos eso, nos va a quedar el diferencial de... ¿Sí? Va a faltar una c cuadrada por ahí, ¿no? Ajá, exactamente. Si tomamos el diferencial de esto es, hay que derivar esto con respecto a b y luego multiplicarlo por db. Entonces, si hacemos eso, nos va a quedar m0. Al derivar esto nos baja menos 1 medio multiplicado por 1 menos b cuadrada entre c cuadrado a la menos 1 medio menos 1 menos 3 medios por la derivada del radicando, que es
menos 2b entre c cuadrada de b. El menos con el menos se va, el 2 con el 2 se va. Entonces esto cuando lo simplificamos nos queda m0 entre este término baja al denominador 1 menos b cuadrada entre c cuadrada a la 3 medios. Entonces esto ya está, esto ya está. Y aquí nos queda b entre c cuadrada. B entre c cuadrada de b. Entonces lo que queríamos era que al tomar el diferencial de esto, recuperáramos esto. Pero no estamos recuperando eso, estamos recuperando esto. Tenemos este término aquí, que es esto que está aquí. Tenemos el de b, tenemos el m0, tenemos el b. Tenemos este término extra. Para quitarlo, ¿qué tendríamos que hacer? Si hubiéramos tenido aquí un c cuadrada, si estuviéramos multiplicando esto a c cuadrada, todo esto iba a estar multiplicando a c cuadrada y todo esto iba a estar multiplicando a c cuadrada, que con este se iba a ir. Entonces aquí nos hace falta un c cuadrada. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces si tomamos ahora el diferencial de esto, nos va a dar exactamente esto. Ahora, ¿para qué es todo esto? Todo esto viene de calcular el trabajo, ¿no? Diferencial de trabajo. Entonces, lo que tenemos es dw, esto es igual a todo esto es igual a este. Al diferencial de m0 c cuadrada entre este factor. Entonces el trabajo, el diferencial de trabajo que se hace está dado por es igual al diferencial de toda esta cantidad. Ahora, si integramos de ambos lados, lo que vamos a tener es que el trabajo va a ser igual a m0 c cuadrada entre 1 menos b cuadrada entre c cuadrado raíz y más una constante. Ahora, si nosotros consideramos que la partícula estaba inicialmente en el reposo antes de que la fuerza actuara, entonces inicialmente estaba en reposo. Antes de que la fuerza actúe. Entonces, como inicialmente estaba en reposo, implicaba que su velocidad era 0. Y como era antes de que actuara la fuerza, el trabajo tenía que ser igual a 0. Eso implica que el trabajo igual a 0 tendría que ser igual a m0 c cuadrada entre 1 y esta velocidad es 0, entonces en el denominador es 1 más esa constante. Lo que implica que la constante tiene que ser igual a menos m0 c cuadrado. Entonces, el trabajo queda de esta forma. m0 c cuadrada entre 1 menos b cuadrada entre c cuadrada raíz más la constante, pero la constante es menos m0 c cuadrada menos m0 c cuadrada. Entonces, este es el trabajo.
Y aquí ya aparecen cantidades que son importantes. Este término M0C cuadrada, ¿no? MC cuadrada. Ajá. Y bueno, esto lo vamos a seguir desarrollando el viernes. Hay un teorema importante que está relacionado con el trabajo hecho con una partícula. ¿Cuál es ese teorema? El teorema trabajo y energía. Ajá, teorema trabajo-energía cinética. Ajá. Entonces, cuando tienen una partícula, el ejemplo clásico, tienen un bloque, aquí lleva una energía cinética, se aplica una fuerza, se hace trabajo, ajá. Entonces el trabajo realizado sobre la partícula es igual al cambio en la energía cinética. Y eso lo vamos a usar aquí. Ya tenemos ese trabajo. Entonces eso va a estar relacionado con la energía cinética y de ahí vamos a calcular la energía de la partícula. Ajá. Sí, entonces aquí nos quedamos hoy. Seguimos el jueves, más o menos. ¿Dudas? En este momento todo claro. Sí, ok. Sí, bueno, revisen el procedimiento. Si tienen dudas, lo discutimos el jueves. Es muy similar a cuando desarrollan y encuentran el teorema trabajo-energía. No es idéntico, pero es parecido. Pero bueno, ajá, entonces nos quedamos aquí y continuamos el jueves. Ujú. Vale, profe. Bueno, hasta luego, que estén bien. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.